¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Una vez más nos podemos encontrar mediante estos programas y poder hablar de las cosas de Dios. Esto nos pone contentos. Agradecemos a aquellos que nos están siguiendo, a aquellos que han puesto like a cada uno de los mensajes que pudimos poner en el canal. Así que estamos totalmente agradecidos a aquella repercusión que está teniendo este trabajo que lo hacemos para Dios, pero estamos seguros de que por medio también de estos videos Dios está hablando a tantas y tantas personas. Así que nos preparamos un día más a escuchar de la palabra de Dios. Te invitamos también a que estés presto a compartir también estos videos, y invitándolos a que sean parte, a suscribirse, a que puedan recibir noticias cada vez que subimos un video en esta plataforma. Así que nos preparamos. Dios quiere hablar con nosotros una vez más. ¿Sabe que estábamos pensando una forma distinta quizás de presentar la palabra? No es que haya muchas formas, pero vamos a hacerlo algo más dinámico, algo que pueda llegar a develar algunos de los puntos que quizás los leemos muy rápidamente y no comprendemos la magnitud de lo que está pasando en cada situación y en cada momento en que Dios habla con el hombre, el eterno hablando con el mortal, aquel que ha preparado Dios para que pueda hablar con su pueblo, llevando un mensaje, llevando su voz a aquellos hombres y a aquellas mujeres que necesitan oír la voz de Dios. Así que nos preparamos, y lo que vamos a elegir en este día, lo que vamos a estar desglosando, por llamarlo de alguna forma, es un capítulo de Ezequiel, el capítulo 37. Vamos a leer desde el verso 1 al 10, y en cada versículo vamos a tratar de extraer algo tan particular que seguramente Dios quiere hablar con nosotros. Prepárese. Ezequiel capítulo 37, el nombre: el valle de los huesos secos. Prepárese. Dice la palabra, Ezequiel capítulo 37, verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en exceso. Acabamos de leer algo muy, pero muy impresionante. Quizás alguno lo ha leído 1, 2, 3, 4 veces. Quizás para alguno ha sido una sorpresa saber que la palabra está diciendo esto como lo que hemos leído. Sabe que antes, en la antigüedad, Dios tenía comunicación con el hombre mediante los profetas. Así les hablaba, el mensaje iba a llegar, y utilizaba hombres, y utilizaba mujeres, y utilizaba estas personas que estaban dispuestas a ser tratadas con Dios. Pero sabe, en este tiempo también Dios habla con los hombres. Dios compromete a los hombres para que puedan llevar su palabra y su mensaje. Quizás muchas de estas personas hoy usted las conoce,
Hoy quizás Dios cuenta con usted para que lleve la palabra, para que muchos sepan, para que muchos puedan comprender que Él sigue buscándole, anhelando un encuentro personal, particular, especial con Él. Y dice la palabra que este profeta, conforme lo que hacía Dios con estos hombres, fue llevado a un lugar puntual y específico. En el Espíritu, sí, allí Él le llevaba, tenía como una visión de lo que Dios quería mostrarle y quería que interprete. El pueblo de Israel estaba socavado, el pueblo de Israel estaba golpeado, el pueblo de Israel ya carecía de esperanza. El profeta habla lo que Dios le pone en su boca, y aquellos que reciben la palabra tienen la oportunidad de conocer a un Dios sobrenatural. A veces tenemos las posibilidades de naturalizar a Dios o tenerlo allí no tan presente, únicamente como una historia o alguien que está, pero sin embargo Dios es un Dios vivo, el único Dios verdadero. Y cuando Dios habla, habrá que obedecer. Dice este versículo entonces que llevó al profeta en visión a un valle, a un lugar que tenía una particularidad, que estaba llenos de huesos secos. Es verdad que Dios no siempre, o quizás para muchos es notorio, de que siempre les lleva a lugares difíciles. Nos gustaría que nos lleve, no sé, a una isla paradisíaca, a un lugar donde todo es hermoso, pero muchas veces nos pone en lugares muy particulares, especiales y difíciles, solo para demostrar la grandeza, solo para demostrar su misericordia, que los que están en ese lugar necesitan de Él. Este pueblo estaba necesitando de la palabra, estaba seco, estaba sin esperanza. Sin embargo, fue y llegó al profeta y miró todos esos huesos secos. Dios puede moverle a usted como a mí a lugares de esta magnitud, con estas características, un lugar donde únicamente la muerte está enseñoreándose de las personas que están en ese lugar. Dice el verso número 2: y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Otra de las cosas que podemos encontrar acá es que Dios nos hace pasar por el medio de ese lugar. Al profeta lo hizo pasar y únicamente veía huesos. Quizás muchas veces nos confrontamos con una realidad, la realidad de ver personas que han fallecido sin esperanza, sin propósito, sin vida. Pero sin embargo necesitamos saber que si nos hace pasar por ese lugar, tenemos que aprender a ver como Dios quiere. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Y Él no estaba viendo gente sin vida. Él estaba dispuesto, allí donde había muerte, a alcanzar vida. Dice el verso número 3: ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Acá hubo algo también, algo muy particular. Dice que Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? El profeta, sabiendo que Dios todo lo sabe, le termina diciendo: solo tú lo sabes. Tú sabes lo que puede hacer tu poder, tu amor y tu misericordia donde hay muerte. Esto tiene que ser algo fundamental en nuestra vida. No pensar únicamente como ven o como registramos nosotros aquella situación, aquel momento, aquellas personas. Si Dios mueve su mano, donde hay muerte, puede haber vida. Ezequiel 37:4 dice: entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. El profeta no estaba hablando de su palabra, no iba a hacer algo por su propio medio. Le estaba diciendo al profeta: profetiza, di la palabra, dile a esos huesos que Dios tiene un plan para ellos. Dile, le estaba planificando al profeta lo que iba a pasar, le estaba diciendo lo que él quería que pase. Primero
la palabra. Primero, que le envíe la palabra. Y si está dispuesto el profeta a hablar, cosas grandes puede pasar. Si usted se considera profeta de Dios, dirigido de Dios, voz de Dios, lo que usted diga, cuando Dios le mande a hablar, hará cosas maravillosas. Dios puede hacerlo aún hoy. Ezequiel 37:5 dice así, dice el Señor Dios a esos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. El profeta lo que estaba haciendo no era por cuenta propia. Dile a esos huesos que mi espíritu entre, y si el espíritu de Dios está allí, hay vida. El espíritu. Acuérdense que esos huesos estaban secos. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob? La mujer siempre pensó que estaba hablando del agua natural, el elemento líquido. Y sin embargo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere el agua de este pozo volverá a tener sed, pero si bebiere el agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Yo creo que cada uno de que se sienten secos interiormente están necesitando, están buscando en distintos lugares, en distintas formas, el poder recibir el agua. Y sabe que Jesús le ofrece un agua que proviene del mismo Dios. Lo seco necesita agua. El hombre necesita de Dios. Ezequiel 37:7 dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Yo me imagino en aquel momento lo que debe haber sentido el profeta, no solamente el obedecer la palabra de Dios, sino que cuando envió la palabra, sino que cuando profetizó, el ruido tremendo que hicieron esos huesos, hueso con hueso. ¿Sabía Dios que tal hueso iba con tal hueso? Claro, Él es el creador de todo, pero digo, en un valle donde está todo mezclado, donde hay huesos grandes, pequeños, curvos, hueso con su hueso. Y no solamente quedó allí, sino que la palabra de Dios le había dicho que Él le iba a alcanzar, mira, hueso con el hueso, y lo iban a cubrir tendones, y lo iban a cubrir músculos, y lo iba a cubrir carne y piel, iba a cubrir también ese cuerpo, ¿sí? Todo aquello que estaba unido. Las cosas de Dios siempre tienen un principio y un final. La obra de Dios siempre tiende a cumplirse y a terminar. Dice la palabra que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Ezequiel 37:9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Recuerda que estábamos hablando acerca del pueblo de Israel, un pueblo sin esperanza, apocado, disminuido, con dolor en su interior, como pensando que Dios se había olvidado de ellos, pero sin embargo Dios no se olvida de su creación, no se olvida de aquellos que había prometido cuidarlos, protegerlos, guiarlos, fortalecerlos en todo tiempo y momento. Pero claro, cuando soltamos nosotros la mano de Dios, pasa como el pueblo de Israel, pero sin embargo Dios vuelve al pueblo de Israel para decirle: puedo hacerlo, de lo que está muerto puedo traer vida, de lo que está caído puedo levantarlo, y lo que yo levanto nadie lo derriba, lo que yo abro nadie lo cierra, lo que yo hago nadie puede destruirlo. Así que otra vez en manos de Dios les estaba diciendo a su pueblo: prepárense, puedo hacerlo, quiero hacerlo, depende de ustedes. Si lo creen, si le creen al profeta que ustedes pueden salir de ese estado de muerte, Él hace conforme lo que prometió.
y sopló viento de los 4 puntos, dice, y llegó, impartió vida. Lo que viene de Dios es vida, lo que llega de Dios es vida. Por eso es que cuando hablamos de la palabra, llega en nuestro interior la posibilidad de renovarnos, de fortalecernos, de edificarnos, de ir a más, porque cada vez queremos más de las cosas de Dios. Estos tenían una sola oportunidad: que el profeta haga su trabajo, que el profeta le crea a Dios para volver a tener vida. Último versículo. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjese qué cosa, donde lo que hace Dios es levantar un ejército capaz de defender, ni más ni menos, que lo que es Dios para ellos. Allí está el ejército de lo que era muerto, de lo que no tenía vida. Ahora Dios levanta un ejército. Así le hablaba al pueblo de Israel. Así le hablaba a hombres, a mujeres, a cada uno de aquellos que podía creer. En este tiempo, donde a veces las realidades nos mueven o cambian nuestro estado de ánimo, las realidades suelen cambiar. Cuando en un día tenemos una realidad, al otro día puede cambiar. Todo puede cambiar, pero lo único que queda inmutable, lo único que queda fijo, lo único que queda inamovible es la verdad. O sea que hay una lucha allí entre la realidad y la verdad. La realidad cambia, la verdad, que es Dios, no cambia. Si Dios dijo algo, así va a ser. No cambia con los tiempos, no cambia con las modas, no cambia por más que se levante hombres y mujeres con algún tipo de filosofía. Dios habla, Dios cumple, lo que Dios dice se hace. Y allí se levantaron hombres y mujeres, ejército de Dios, para hablar de sus cosas. Imagínese usted como profeta. Imagínese en el lugar donde Dios le pone. Quizás la oficina donde usted va, el trabajo, la empresa, quizás el lugar donde se mueve, usted pueda ver allí, conforme a lo que veía el profeta, un valle de huesos secos, únicamente muerte. Pero sin embargo hablando, sin embargo diciendo lo que Dios le dice, Dios puede hacerlo. Confiar, no esté regañando ni poniéndose mal por el lugar donde Dios lo está poniendo. Agradézcale a Dios, porque usted es la posibilidad para ellos. Los huesos era la última oportunidad que tenían. Ni siquiera sabía que la tenían, estaban muertos. Pero sin embargo Dios sopló. Sin embargo Dios utilizó un hombre para despertar, para levantar, para hacer algo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Nosotros muchas veces podemos naturalizarlo, pero nunca olvidemos que Él hace las cosas sobrenaturales de una forma natural. Por eso dice que para Dios nada es imposible. Profeta, profetiza, hombre, mujer de Dios, allí estás por un propósito, con una misión. Y la visión que Dios te alcanza es poder dar en medio de ese valle de muerte, impartir vida, con la palabra, con aquello que Dios inundó todo tu ser. Amigo, amiga, gracias por estar siguiéndonos con estos programas. Gracias, yo creo que Dios ha hablado a tu vida. Sé que muchas de tus dudas, muchas de tus preguntas, Dios las ha revelado, te las ha dado y te ha clarificado varias cosas. Dios te llama con un propósito. La misión del profeta es hablar lo que Dios quiere que hables. Así que, querida amiga, querido amigo, únicamente habla de las cosas de Dios. Si del otro lado ves que únicamente hay muerte, únicamente hay huesos secos,
espera. Dios puede levantar de ese lugar un ejército para ir a hablar de las bondades, de la misericordia y del poder de Dios. Los esperamos el próximo programa. Dios te bendiga.